El otoño teñía Madrid con tonos cálidos. Hojas naranjas y rojas caían lentamente sobre las calles empedradas, mientras la bruma matinal envolvía los edificios antiguos con un halo de misterio. Matthew caminaba por la calle del Prado, su cámara colgada al cuello, observando cómo la luz se filtraba entre los árboles, creando sombras que danzaban sobre las fachadas. A sus 27 años, era una mujer independiente, segura de sí misma, con la determinación marcada en sus ojos grises. La fotografía no solo era su profesión, era su refugio, su manera de capturar lo que el mundo escondía tras su aparente normalidad. Matthew llegó a una pequeña galería de arte en la Plaza de Santa Ana, donde una exposición de retratos la esperaba. Mientras ajustaba su cámara para capturar la iluminación de las obras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Matthew. La voz era inconfundible. Se giró lentamente y allí estaba Adrián, su antiguo amor, con esa sonrisa enigmática que alguna vez la había hecho temblar. Su presencia hacía que el aire se volviera denso, cargado de recuerdos y secretos no dichos. Adrián, no esperaba verte aquí, dijo Matthew, controlando con esfuerzo la emoción que asomaba en su voz. Madrid siempre guarda sorpresas, respondió él, con una mirada intensa que parecía leer cada pensamiento escondido. La tensión entre ambos era palpable. Matthew recordaba los días felices y los secretos que él nunca quiso compartir. Ahora, su regreso parecía envolverla en un misterio que no estaba preparada para enfrentar. Mientras caminaban juntos por las estrechas calles del barrio de las Letras, el viento otoñal levantaba hojas secas, y los faroles antiguos comenzaban a iluminar las aceras. Cada esquina parecía guardar susurros del pasado, y Matthew sentía que cada sombra escondía una historia que necesitaba descubrir. Al día siguiente, la rutina de Matthew se vio interrumpida por una llamada inesperada. Señora Matthew, soy el inspector Vargas. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. La voz, firme y autoritaria, dejó claro que no estaba para bromas. Matthew se tensó. El inspector Vargas era conocido por su rigor y meticulosidad. Nada escapaba a su mirada perspicaz, y cualquier mentira, por pequeña que fuera, era detectada al instante. ¿De qué se trata, inspector?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Es sobre su reciente trabajo fotográfico. Hay detalles que podrían ser relevantes para una investigación que estamos llevando. Le pido que me acompañe a la comisaría. Matthew sintió como un nudo se formaba en su estómago. El misterio que Adrián traía consigo ahora se mezclaba con la intriga del inspector Vargas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió atrapada entre sombras del pasado y secretos que no podía controlar. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto naranja de las farolas, Matthew miró por la ventana de su apartamento en Malasaña. El viento movía suavemente las cortinas, y por un momento, creyó escuchar la risa de Adrián entre los ecos de las calles vacías. ¿Qué quieres de mí?, susurró al vacío, sin esperar respuesta. El otoño había llegado a Madrid, pero con él, también regresaban los recuerdos, los misterios y una historia que apenas comenzaba. El día amaneció gris y húmedo. La lluvia fina cubría Madrid con un velo melancólico, haciendo que los adoquines de las calles parecieran espejos rotos. Matthew se dirigía a la comisaría, con su abrigo largo y la cámara al hombro, intentando mantener la calma. Cada paso resonaba sobre los empedrados de la calle de Toledo, y su mente se llenaba de preguntas que no encontraba cómo formular. Al llegar, fue recibida por el inspector Vargas, un hombre alto, de porte rígido y mirada penetrante. Sus ojos oscuros recorrían cada detalle de la habitación con meticulosidad casi incómoda. Señora Matthew, por favor, tome asiento, dijo Vargas, señalando una silla frente a su escritorio. ¿Qué sucede exactamente, inspector?, preguntó Matthew, intentando sonar firme. Hemos notado ciertas inconsistencias en las fotografías que tomó durante la última exposición. Algunas imágenes podrían estar vinculadas a un caso que estamos investigando. Necesito su cooperación completa. Matthew tragó saliva. Sabía que Vargas no toleraba evasivas ni medias verdades. Asintió, y mientras sacaba su libreta de notas, no pudo evitar recordar la presencia de Adrián la noche anterior. Había algo en el que no encajaba, algo que la ciudad parecía susurrar desde sus plazas y puentes antiguos. Más tarde, mientras caminaba por el puente de Segovia, su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. Nos necesitamos. Hay cosas que debes saber. Encuéntrame en la Plaza Mayor, al caer la noche. El corazón de Matthew se aceleró. No sabía si era prudente acudir, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas pudieron más que el miedo. Esa noche,
Las luces amarillentas de la plaza iluminaban la multitud de turistas y locales. Entre ellos, Adrián apareció, con su abrigo oscuro y una expresión que mezclaba urgencia y dolor. Matthew, hay cosas que nunca te conté, dijo, bajando la voz para que nadie escuchara. Cosas que pueden cambiarlo todo. Antes de que ella pudiera reaccionar, un grupo de sombras se movió entre las columnas de la plaza. Matthew sintió un escalofrío, no estaba sola. Adrián la guió hacia una galería cercana, donde los cuadros antiguos y los retratos parecían observarlos con ojos invisibles. Debes confiar en mí, susurró Adrián. Hace años me vi obligado a ocultar algo que ahora regresa. Y no puedo protegerte sola. La voz del inspector Vargas resonó en su memoria, mezclándose con las palabras de Adrián. La línea entre confianza y traición se desdibujaba, y Matthew comprendió que cada esquina de Madrid, cada puente, cada calle estrecha, estaba llena de secretos que alguien estaba dispuesto a proteger o destruir. Al salir de la galería, la lluvia había cesado, pero la humedad persistía. Matthew observó las farolas reflejadas en los charcos y sintió que algo más grande que ella se movía en la ciudad. No era solo un amor perdido ni un misterio artístico. Era un juego de sombras, de recuerdos, y de verdades que podrían cambiar su vida para siempre. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Adrián mientras caminaban hacia el callejón de San Ginés. No todos los ojos que nos miran son inocentes. Y así, mientras la noche avanzaba sobre Madrid, Matthew comprendió que el otoño no solo traía hojas caídas, sino también secretos enterrados bajo siglos de historia y callejones que guardaban susurros imposibles de ignorar. La madrugada se extendía como un manto silencioso sobre Madrid. Matthew apenas había dormido. Su mente repasaba una y otra vez las palabras de Adrián. Se sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo, consciente de que cada decisión la llevaba más cerca de un pasado que había querido olvidar. Al amanecer, la ciudad mostraba su cara más dura. Calles mojadas, reflejos de farolas en charcos, un aire frío que penetraba hasta los huesos. Matthew decidió caminar hacia la galería donde se habían encontrado la noche anterior, con la esperanza de encontrar pistas que aclararan los mensajes crípticos de Adrián. Mientras cruzaba la plaza de Oriente, el sonido de pasos firmes la hizo detenerse. Un hombre alto, con gabardina gris y semblante serio, se acercaba. Era el inspector Vargas. Señora Matthew, necesitaremos hablar de nuevo, dijo, con voz grave y sin rodeos. Inspector, intentó empezar, pero Vargas la interrumpió. No hay tiempo para excusas. Algo está ocurriendo, y usted está involucrada de manera directa. Sus palabras no dejaban espacio a dudas. Matthew se sintió atrapada entre dos mundos, el del amor y los secretos de Adrián, y el del deber y la ley representado por Vargas. Horas más tarde, en la galería, Matthew revisaba sus fotografías. Cada retrato, cada reflejo, parecía guardar un código oculto que ella no alcanzaba a descifrar. Fue entonces cuando Adrián apareció, con un sobresellado en la mano. Lo encontré, dijo. Esto explica mucho de lo que pasó años atrás. Matthew lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, cartas y fotografías que vinculaban a Adrián con un caso antiguo y sin resolver, uno que ahora parecía resurgir con fuerza. Matthew, hay personas que no quieren que sepamos la verdad, susurró Adrián. No solo es mi pasado, es tu seguridad también. La tensión se volvió insoportable cuando, desde la puerta de la galería, apareció Vargas. Sus ojos recorrieron la habitación, el sobre, las fotografías y finalmente se posaron en Matthew y Adrián. Matthew, necesitamos respuestas, dijo Vargas, su tono más autoritario que nunca. Y usted, Adrián, está en la lista de personas bajo investigación. El aire se volvió denso. Cada palabra de Vargas era como un golpe. Matthew sintió que las sombras de la galería se alargaban, mezclándose con los recuerdos que Adrián había traído consigo. Inspector, intentó Matthew, solo quiero entender. Y lo entenderá, respondió Vargas con frialdad, pero primero debemos asegurarnos de que nadie más se vea involucrado. La lluvia volvió a caer sobre Madrid cuando salieron de la galería. Las calles estrechas reflejaban luces amarillas, y los puentes sobre el Manzanares parecían guardianes silenciosos de secretos antiguos. Matthew comprendió que no había marcha atrás. El pasado había regresado, y con él, las sombras de mentiras, amores y misterios que harían temblar su vida por completo. Mientras caminaban hacia el puente de Segovia, Adrián tomó la mano de Matthew. No confío en todos, pero confío en ti, dijo. Si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo juntos. Matthew asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
El otoño en Madrid nunca le había parecido tan frío, tan lleno de secretos, y tan peligroso. La mañana siguiente despertó con una niebla espesa que cubría Madrid. Las farolas aún iluminaban las calles empedradas con un resplandor difuso, y los ecos de pasos solitarios resonaban sobre los adoquines mojados. Matthew no podía dejar de pensar en los documentos que Adrián le había entregado la noche anterior. Cada palabra escrita parecía abrir puertas a secretos que habían estado ocultos durante años. Al cruzar la plaza de Santa Ana rumbo a su estudio, Matthew sintió nuevamente la mirada de alguien detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo las sombras de los edificios antiguos parecían observarla. Su instinto le decía que alguien más sabía del sobre y del misterio que ahora la envolvía. Horas más tarde, recibió un mensaje de Vargas. Matthew, necesito que vengas a la comisaría de inmediato. Hay novedades sobre el caso. El corazón de Matthew se aceleró. Caminó por las calles del barrio de las Letras, bajo la lluvia fina que hacía brillar las baldosas, y al llegar, encontró al inspector esperándola con una expresión grave. Matthew, esto se complica, dijo Vargas, extendiéndole varias fotografías nuevas. Estas imágenes fueron tomadas hace años en un lugar que ambos conocemos, y ahora han vuelto a aparecer. ¿Quién las tomó?, preguntó Matthew, con la respiración entrecortada. Eso es lo que necesitamos descubrir, respondió Vargas. Pero hay algo más. Adrián no nos ha contado todo. El aire se volvió denso. Matthew sabía que debía enfrentarlo. Esa misma tarde, se encontró con Adrián en un café escondido cerca del puente de Toledo. La luz otoñal se filtraba a través de las hojas húmedas, creando sombras que danzaban sobre la mesa. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes?, preguntó Matthew, con un hilo de voz tembloroso. Esto nos involucra demasiado. No podía, dijo Adrián, mirando el vacío. Había gente observándonos. Si hablaba antes, te habría puesto en peligro. De repente, un hombre entró al café y los observó desde la puerta. Sus ojos fríos y calculadores hicieron que Matthew sintiera un escalofrío. ¿Quién es?, susurró ella. Alguien que no quiere que descubramos la verdad, respondió Adrián. Tenemos que movernos. Juntos caminaron hacia las callejuelas del Madrid antiguo, esquivando las sombras que parecían perseguirlos. Cada rincón, cada puente, cada plaza era ahora un laberinto lleno de secretos y de posibles traiciones. Al llegar a la Galería de Arte Contemporáneo, Matthew notó algo que la heló: una cámara escondida detrás de un cuadro. Alguien los estaba observando todo el tiempo. Tenemos que actuar rápido, dijo Adrián. No solo es mi pasado. Es el tuyo también. Alguien quiere que nos culpen a ambos por algo que no hicimos. El otoño avanzaba, pero con él, la ciudad parecía más sombría que nunca. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, como si recordaran viejos secretos. Matthew comprendió que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba entrelazada con sombras de traición, recuerdos dolorosos y misterios que podrían cambiar su vida para siempre. Mientras el sol se ocultaba tras los tejados antiguos, Matthew se dio cuenta de algo crucial: no podía confiar plenamente ni en Adrián ni en Vargas. La verdad estaba en algún lugar de esas calles estrechas, bajo las luces amarillas de las plazas y reflejada en los puentes que habían sido testigos silenciosos de secretos demasiado peligrosos para ser revelados. La lluvia había cesado, pero las calles de Madrid seguían brillando bajo la luz de los faroles, como espejos que reflejaban un mundo lleno de secretos. Matthew caminaba sola hacia el puente de Segovia, su cámara colgada al cuello, sintiendo cada sonido, el eco de sus pasos, el susurro del viento entre los árboles y el lejano murmullo del Manzanares. Adrián la esperaba al otro lado del puente, con el rostro marcado por la ansiedad y la urgencia. Matthew, debemos hablar, dijo él, mientras sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que hacía temblar el corazón. ¿Qué quieres decirme ahora que no me has dicho antes?, preguntó ella, con voz firme pero cargada de emoción. Adrián respiró hondo y, por primera vez, sus labios revelaron la parte más oscura de su pasado. Hace años, yo trabajé con personas que no dudan en hacer daño para proteger sus secretos. Lo que pasó entre nosotros no fue solo un amor perdido, fue también una traición forzada. Y ahora, ellos quieren asegurarse de que paguemos por errores que no cometimos. Matthew sintió que su mundo se tambaleaba. Las sombras de los edificios antiguos se mezclaban con sus propios recuerdos, creando un laberinto de emociones. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de Adrián sonó. El mensaje era de Vargas. Matthew, ven a la comisaría de inmediato. Tenemos pruebas sobre alguien cercano a ti.
El corazón de Matthew se aceleró. Sabía que debía decidir entre confiar en Adrián o en Vargas, pero también entendía que no había margen de error. Matthew, confía en mí, dijo Adrián, tomando sus manos. Todo lo que ha pasado tiene un hilo común. Alguien nos está manipulando desde las sombras. Mientras caminaban hacia la comisaría, la tensión se volvió casi insoportable. Cada esquina de Madrid parecía susurrar advertencias. Cada plaza se sentía como un escenario donde el pasado y el presente chocaban. Al llegar, Vargas los esperaba con una expresión severa. Matthew, Adrián, esto se ha complicado más de lo esperado, dijo. Hay pruebas que involucran a ambos, pero no todo es lo que parece. En ese momento, Matthew entendió algo crucial. El inspector no solo buscaba la verdad, sino también protegerla. Pero la confusión entre lo que era correcto y lo que era seguro la hizo dudar de todo y de todos. Adrián abrió el sobre que llevaba consigo y mostró un documento que vinculaba a un antiguo colega de Matthew con un fraude que parecía lejano, pero que ahora cobraba sentido. Todo está conectado, dijo Adrián. Nuestro pasado, tus fotografías, las cartas, y ahora, todo converge aquí, en Madrid. Matthew sintió como un nudo se formaba en su estómago. Cada calle estrecha, cada puente, cada galería y plaza antigua estaba impregnada de secretos que la empujaban a tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Matthew, dijo Vargas, con su tono autoritario suavizado por un gesto de complicidad, confío en tu juicio. Pero no podemos fallar. Las sombras están más cerca de lo que crees. La noche cayó sobre Madrid, y con ella, la ciudad se convirtió en un tablero de misterio y tensión. Matthew comprendió que no había vuelta atrás. Debía enfrentar la verdad, enfrentar a quien los acechaba desde las sombras, y decidir en quién confiar. Mientras el viento movía las hojas caídas sobre los adoquines, Matthew respiró hondo. Sabía que al amanecer, todo cambiaría, sus recuerdos, sus emociones y la historia que había estado esperando vivir. El amanecer sobre Madrid traía consigo una niebla ligera que cubría los tejados antiguos y las calles empedradas. Matthew caminaba sola por el puente de Segovia, el frío del otoño penetrando hasta sus huesos, mientras su mente repasaba los últimos días, la aparición de Adrián, las advertencias del inspector Vargas, las cartas y documentos que habían cambiado su visión de la realidad. Adrián apareció desde el extremo del puente, con la expresión de quien ha llevado demasiado tiempo cargando secretos. Matthew, hoy termina todo, dijo, su voz temblando por la tensión y la emoción acumulada. Hoy descubriremos quién está detrás de todo esto. Matthew asintió, sin palabras. Sabía que la ciudad que amaba, con sus plazas, galerías y callejuelas, ahora era un laberinto de intriga y peligros. Llegaron a la comisaría, donde Vargas ya los esperaba, acompañado de agentes que parecían salir de las sombras mismas. Matthew, Adrián, dijo Vargas con seriedad. Tenemos pruebas concluyentes. La persona que nos ha estado manipulando está vinculada a un antiguo caso que involucraba a ambos. Pero hay algo que deben saber. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginan. Adrián entregó a Matthew el último sobre que había guardado. Dentro había fotografías antiguas y documentos que revelaban una traición inesperada. Alguien muy cercano a Matthew había estado detrás de los eventos que ahora los tenían atrapados. Matthew sintió un nudo en la garganta. La mezcla de rabia, miedo y traición se apoderó de ella. Nunca imaginé, susurró, sin terminar la frase. Lo sé, respondió Adrián. Pero no estás sola. Yo estoy aquí. Vargas intervino con su voz firme pero comprensiva. Matthew, Adrián, han actuado con valentía. La ciudad puede ser oscura, llena de secretos, pero quienes se atreven a enfrentar la verdad siempre encuentran un camino. Mientras salían de la comisaría, las calles de Madrid comenzaron a iluminarse con la luz dorada del mediodía. La ciudad, que había sido testigo de traiciones y misterios, ahora parecía ofrecer un respiro, un instante de claridad entre tantas sombras. Matthew miró a Adrián, sus ojos reflejando gratitud, temor y algo más profundo, la sensación de que, a pesar de todo, todavía podían reconstruir lo que el pasado había roto. Madrid nos ha visto caer y levantarnos, dijo Matthew. Tal vez este otoño, lleno de sombras, también traiga luz. Adrián tomó su mano y juntos caminaron hacia la Plaza Mayor. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, y los faroles antiguos iluminaban sus rostros con un brillo cálido. Por primera vez en mucho tiempo, Matthew sintió que las sombras que los habían seguido comenzaban a dispersarse. Pero mientras avanzaban, ambos sabían que la ciudad seguía guardando secretos, que los misterios del pasado podían regresar en cualquier momento, y que la vida estaba llena de giros inesperados.
Madrid, con sus puentes, galerías y calles estrechas, seguía siendo un escenario perfecto para historias de amor, traición y redención. Matthew respiró hondo, dejando que el viento otoñal acariciara su rostro. Entre sombras y luces, entre misterios y verdades, comprendió que la vida continúa, y que a veces, la valentía consiste en seguir adelante, incluso cuando el pasado acecha detrás de cada esquina. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, las sombras de la noche se disipaban, y con ellas, al menos por ahora, los secretos que habían marcado su vida. Matthew, Adrián y Vargas habían sobrevivido a la tormenta, pero Madrid, eterna y misteriosa, ya esperaba nuevas historias entre sus callejuelas, plazas y puentes centenarios.